estamos con Francisco Guayasamín, que nos va a hacer unas aclaraciones acerca de cómo era ser homosexual antes de la despenalización en el Ecuador. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchísimas gracias por la entrevista y esperemos que esta entrevista contribuya justo para eso, para informar a la gente, ¿no? Porque la gente cree que en los actuales momentos ser gay es la cosa más fácil del mundo y que uno cuando se entera que es gay salta en churrapata. Y es totalmente lo contrario. Y hasta ahora seguimos teniendo ese problema. Entonces es bueno que hagas estas investigaciones para seguir informando a la gente, porque yo me baso en que mientras más educación, más información haya, hay menos discriminación. Voy a empezar con algunas preguntas un poco tal vez fundamentales y generales. ¿Cómo era ser homosexual antes de la despenalización en los 80 y los 90? ¿Cómo percibían ustedes la ciudad y cómo la ciudad y sus habitantes los percibían a ustedes? Muy difícil porque recordemos que no solo es los 80 y los 90, posiblemente yo viví en esa época, pero me imagino cómo sería la época de la gente que vivió más antes que mí, porque la persecución a la homosexualidad son ya 500 años, desde que vino la conquista española con una nueva religión, donde no solo persiguieron y mataron a todas las prácticas diferentes que había aquí de sexualidad. Lo homosexual en nuestra época era concebido lo peor. O sea, si tú ves hasta ahora, una persona corrupta puede aparecer en televisión y nos roban, pero descaradamente, pero eso sí, o sea, no soy homosexual, ¿no? O los insultos que hay para homosexuales son peyorativos, ¿no? En este caso, yo vivía con miedo. La mayoría vivíamos con mucho, mucho miedo. Ahorita yo estoy haciendo un listado de oraciones para una iglesia que quiere orar por la gente LGBT. Y yo me acordé todo el miedo que vivíamos nosotros porque ser homosexual era ser considerado lo peor. No solo era enfermo, era lo más bajo. Creían que era en el lumpen. La gente LGBT tenía, en cuestiones de llegar incluso a la homofobia interiorizada, de llegar al ataque hacia los homosexuales porque no sepas que eres homosexual. O sea, era la forma de escudarse, ¿no? Y yo digo que muchos de nosotros nunca hablamos de nuestra sexualidad, aunque se nos note. Si nos enamorábamos, lo callábamos. No es ahora como que es mucho más fácil que tú pones en el internet la palabra gay y salen un montón de sitios de encuentros y de que puedes hacerte amistades. Nosotros nos callábamos solitos, o sea, era algo que era un sufrimiento solo y peor muchos de los nosotros que vivimos bajo un régimen católico, o sea que nos estudiamos con colegios católicos, iglesia católica, donde incluso los profesores te ponían en la escala de pecados y te ponían que lo homosexual era lo peor. Era lo peor, era lo antinatura, era justo la causa porque Sodoma y Gomorra fueron destruidas, que Dios odia a los homosexuales. Realmente yo y muchos de mis amigos de mi época decíamos que si en nuestro caso se enteraban que nosotros éramos gays, o sea, nosotros preferíamos estar muertos. Así de difícil era la situación para nosotros. Y eso que para los hombres gays en muchos casos no es notorio, para las mujeres lesbianas no es notorio, pero para yo siempre digo, para las personas transgénero, realmente las transgénero femeninas, hubo que escuadrones de la muerte, persecuciones, burlas, o sea, las que más han pagado siempre esta lucha han sido las personas transgénero. Entonces no es como la libertad que se vive ahora. Incluso ni siquiera necesitas dar la cara, pero ya hay sitios de encuentro, ya puedes hablar con alguien, ya hay organizaciones. Yo te hablo que hasta en los 80 yo supe de varias gente que tuvo que irse del país porque las noticias sobre los gays era como noticias sobre delincuentes de lo peor. Hicieron una fiesta, me acuerdo, por Guápulo y llegó la policía, llegaron con cámaras del comercio y sacaron toda la lista de la gente que estuvo ahí. Los varios de los participantes que estuvieron en esa fiesta tuvieron que irse a los Estados Unidos o a otros países a vivir y la familia tapar todo eso. O sea, que una familia tenga, y hablemos de clase media, media alta, tenga un hijo homosexual, era lo más vergonzoso que podía haber. O sea, la Iglesia Católica ha dominado tanto nuestro país que ha pactuado todo este sistema, ¿no? Entonces lo obligatorio, lo normal era casarte y tener hijos. Y por eso también en nuestra época, muchísimos, la gran mayoría, casi tú no veías homosexuales o hombres solteros. Todos tenían la obligación de casarse.
hay una gran cantidad, ahora yo digo de abuelos, sería ya de abuelos, ya, que son homosexuales. O sea, que ellos tuvieron que casarse, tener hijos, seguir el prototipo que pide la sociedad. Y hasta ahora, te digo, porque yo los conozco, tienen mucho miedo de decir que son gays. Porque saben que se le puede destruir a la familia o saben que les pueden atacar a los hijos, ¿no? Eso se vive hasta ahora. Y el otro caso, o sea, como la sociedad ha sido dominada 500 años por la creencia católica, por otro lado, o sea, el homosexual, por los sacramentos católicos, tenía dos opciones: o te casas o te vas a religioso, porque no había otra opción. Si tú te quedabas soltero, hasta había esa frase que decían solterón, maduro, maricón, seguro, era antes, ¿no? Yo no me la creía tanto porque veía que la gran mayoría de homosexuales estaba casado. La mayoría de homosexuales a la edad de 25 años ya estaba casado, ya tenía hijos. Hablo de hombres gays. Y mujeres también, mucho más fuerte para las mujeres. Tenía hijos, hacía una vida entre comillas normal, sí vivía su sexualidad muy a escondidas, pero los otros también decían, no, yo no me caso, yo me hago sacerdote o me hago vida religiosa. Entonces por eso también hay la gran cantidad de homosexuales dentro de la religión. Pero ¿cuál es el peligro que hubo aquí en los dos casos? Que por seguir estos prototipos de vida y por defender tanto el tipo de vida normal y aparente, los homosexuales, tanto que se casaban, o los homosexuales que tanto estaban en la iglesia, eran los que más nos atacaban. O sea, realmente nuestra lucha no ha sido tanto contra los heterosexuales, ha sido lastimosamente una lucha entre nosotros mismos. Gente que supongamos no vive en Quito, que vive en pueblos alrededor de Ecuador, en ciudades pequeñas, en ciudades más conservadoras, sigue con el mismo modelo. O me caso o me hago cura. En ciudades grandes ya no hay como ese problema, como que ya no te importa quién es el vecino, ¿no? Pero en pueblos pequeños, ¿sabes? Si pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces siguen manteniendo ese modelo que nosotros manteníamos hace 20 o 30 años. Tú estabas hablando de que había escuadrones de la muerte. ¿A qué te refieres con eso? Había escuadrones volantes. En los años 80, recuérdate que estuvo un gobierno de extrema derecha y que se llamaba social cristiano, entre comillas, que era de León Febres Cordero. León Febres Cordero ha sido apoyado mucho por organizaciones católicas cristianas de derecha. O sea, que ellos lo que tratan es de mantener el poder de ciertas familias. Y la mejor manera de mantener el poder de ciertas familias es tratando de dominar a la gente y manteniéndole con ciertas prácticas religiosas o sociales, ¿no? Entonces este gobierno creó un escuadrón volante y todo lo que sea de izquierda para este gobierno era llevado a la cárcel. Había el SIC, ahí fue cuando desaparecieron los hermanos Restrepo. Y este gobierno declaró la guerra contra los homosexuales. Pero ojo, en ese entonces la gente hasta ahora no tiene idea clara de lo que es homosexualidad ni lo que es heterosexualidad. Los homosexuales eran los travestis. La gente en el común de la gente de la sociedad, cuando oía la palabra homosexual, lo primero que se le venía es el travesti que se prostituye o el travesti que ejerce su profesión como estilista. Eso creía la gente que acaba todo homosexual. O sea, imaginarte que un homosexual es un hombre que le gusta un hombre, o imaginarte a un homosexual que sea policía o militar o un profesional. La gente no le captaba, o sea, la idea era de, no, el homosexual al final acaba transvistiéndose, acaba siendo mujer o acaba operándose. La gente no tenía el concepto de lo que es ahora el transgenerismo. Entonces, la gente no llamaba ni siquiera transgéneros, todos eran travestis. Los transgéneros femeninos, sobre todo, eran los más notorios y como ellos eran sacados de sus casas y les quedaba la opción, o te haces estilista o trabajas en un restaurante, pero súper explotado, donde no te pueda ver nadie porque nadie les da trabajo. Y la opción más fuerte es la prostitución. La Mariscal era llena de prostitución travesti. Y la gran cantidad de gente ávida por prostitución de travestis era increíble. O sea, vivimos en una sociedad con una doble moral, pero tremenda. Entonces, ¿qué hacía este escuadrón volante? Lo primero, contra los homosexuales, los travestis. Les cogía, les llevaba presos, les botaban agua fría, les iban a dejar en el reservorio, que allá hay un reservorio yendo al Valle de los Chillos. Les hacían horrores, asomaban muertos en el ejido. Les pisoteaban. Lo alhaja de eso es que cuando yo he investigado todo esto, a la mayoría de ellos, cuando les llevan a la policía, los mismos policías les violaban, les abusaban sexualmente, o sea, tenían relaciones, se excitaban con ellos. Ah, no, pero yo no soy homosexual, el homosexual es el otro, ¿no?
Entonces, el odio a la población travesti y todas las noticias que si tú investigas de ese entonces sobre homosexuales, eran ellos, eran los travestis. O sea, tú no ves a gente, como si era lo que llamamos ahora gay, no ves visiblemente. Era muy difícil, casi nadie homosexual visible que sea activista. La mayoría eran transgéneros. Este escuadrón volante mataba, pero sin discriminación. Yo estaba en la Universidad Central en ese entonces, y León Febres por Cordero. 3 meses cerró la Universidad Central diciendo que era una cuna de guerrilleros, y cuando la abrió yo vi 2 asesinatos enfrente mío, en mi cara, y que quedaron impunes. Me acuerdo que el policía se bajó jugando carnaval de su patrullero y le mató a un estudiante, pero así, frente a nuestro, cogió y se fue. Y ni siquiera salía en la televisión o algo. Y otra vez fue que se metieron al estadio universitario y mataron allá uno adentro. O sea, entonces estaban haciendo casi lo mismo que hicieron en las dictaduras de Chile y Argentina. O sea, León Febres Cordero tuvo muchas desapariciones, pero el odio a los homosexuales era tremendo con él, apoyado por Partido Social Cristiano, entre comillas, y movimientos religiosos católicos. Tal vez tú tuviste algún conocido que fuera víctima de cerca el acoso que hubo por parte del partido de León Febres Cordero. Yo no, porque yo en ese rato yo era muy de closet, Ya. muy de closet. O sea, yo me daba terror decir que soy gay. Incluso yo vivía una lucha interna en mí mismo, no aceptándome a mí mismo. O sea, para mí no fue fácil. Yo viví una bronca interior. No, yo recién me acepté a los 26 años. Ya cuando ya León Pérez Cordero había pasado y todo eso. Entonces, yo no me llevaba con gente gay. Era muy difícil hacerte amigos. Yo me tragaba todo solo. Yo trabajé para la iglesia. Imagínate el terror mío. Vi la persecución. Entonces yo decía, no, aquí yo no me meto. ¿Llegaste a tener idea de algún lugar de encuentro? ¿Cómo era la forma de conocerse de los homosexuales en los 80 o 90? Y a los 26 años yo fue la primera vez que conocí un sitio gay y me di cuenta de toda esa movida que ya ha habido mucho antes sin yo darme cuenta. Y yo conocí el ambiente gay, me acuerdo, en abril del 1992. Y me di cuenta cómo era la movida en la Amazonas, en la Mariscal, pero los sitios gays que habían, recuérdate que en ese entonces la homosexualidad era penalizada, era súper underground. Hay un lugar que es famoso ahora que lo decíamos El Hueco, pero era un departamento chiquitito donde tú golpeabas la puerta, te salían a ver, te reconocían si eras y te dejaban entrar. Si no, no. Y tú entrabas, la primera vez, entrabas con un amigo, si no, no entrabas con antes. Y en El Hueco ahí sí, yo vi las famosas batidas de la policía. Entonces la policía llegaba, extorsionaban al dueño, había que pagarles, toditos teníamos que sentarnos entre hombres y mujeres para aparentar que era un bar heterosexual, y a veces la policía se llevaba varios. Yo me salvé una vez de llevarme, y me salvé de llevarme porque tenía mi cédula como religioso, si no me llevaban a mí también. Yo vi mucha extorsión en las discotecas, en los sitios gays, y muchos de mis amigos, ellos no iban a ningún bar gay, no iban porque decía, si llega la policía o mi familia se entera, se acaba mi vida. Entonces el miedo que vivía la gente gay era increíble, ¿no? La violencia contra las trans era impresionante. Yo sí vi eso, yo sí vi. Y al poco tiempo ya que me hice activista, pues a mí me tocó pelearme y pararme durísimo. Porque la policía, si te veía, ejemplo con los drag queen, enseguida venía la policía y te paraba. Viví gente que se suicidó, lastimosamente en el 80 llegó lo del VIH. Entonces cuando yo entré en el 97 al activismo, imagínate, homosexualidad y VIH, más discriminativo todavía. Entonces, ¿qué hacía varias gente? No digo toda, pero si te enterabas que estabas con VIH, era muerte segura y rechazo total. Tú veías como la gente le dejaban en el hospital y su familia no iba ni siquiera a reclamar el cuerpo. Tú veías cómo quemaban la ropa del enfermo. Era lo peor.
y expandía la noticia de que ha muerto con VIH. Entonces la discriminación en los 90 contra la gente gay fue terrible, porque las iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas, comenzaron a decir, no, es que este es un castigo de Dios contra los homosexuales. Entonces la lucha fue más dura todavía, porque había que luchar contra la estigma de ser LGBT y contra el estigma del VIH. A mí me pasó una vez, se te enteraban que eres gay y te decían, ¿y no tienes VIH? Y a los activistas de antaño que nos dicen, nos costó durísimo para mantener nuestros derechos de ahora, nos costó duro. Una pregunta. Tú me mencionabas hace un ratito que para entrar a este tipo de bares tenías que ir acompañado y te abrían la ventanilla y te reconocían. Sí. ¿Cómo te reconocían? La primera vez que yo entré, me llevó una persona que yo conocía en un sauna. Y ella me invitó a esta persona. Entonces le abrieron y él me presentó y dijo, voy con un amigo. Entonces la segunda vez que yo fui, ya como ya me conocía el que atendía la puerta, entonces ya me dejaba pasar. Pero si tú ibas incluso llevando a alguien, le tenías que decir, es mi amigo, es de confianza. Entonces te dejaban pasar, si no, no. Y había varias gente, porque yo notaba incluso heterosexuales que querían entrar porque ya se dieron cuenta de la movida, no les dejaban pasar. ¿Y cómo eran esas batidas? Llegaba la policía, pero ya era chistoso porque la persona que atendía en la puerta lo que hacía es timbraba y había un foco rojo que se encendía. Entonces era la señal en la barra que la policía está llegando. Entonces enseguida cambiaban de música y nos decían que nos sentemos todos. Entonces, para que no vean a dos hombres bailando, dos mujeres bailando otra vez, y porque ahí bailábamos entre hombres. Eso era pecado. O sea, bailar entre hombres para mí era novedosísimo en ese entonces, ¿no? Entonces, toditos lo que hacíamos es mezclar los hombres con mujeres, porque iban lesbianas, iban mezclarnos unos y fingir que estábamos, o sea, conversando. Entonces entraba la policía y lo que pedía era la cédula. Pero a los que eran muy notorios, que generalmente los trans, los estilistas, les cogía y les llevaba en el cajón. Muchos se salían corriendo porque decían, no, o sea, aquí se entera mi familia. O sea, salían voladazos. ¿Por qué parte salían? Me cuentan que había una parte detrás del hueco que se saltaban el muro, pero yo nunca me di cuenta de eso. Ya, si no, llegaba la policía y entraba la policía por acá, los otros estaban volando por el otro lado. Ya. El hueco era un departamento, no es como es ahora. Era muy diferente. Era un departamento con un garaje. Pero eso te digo, era feísimo. ¿Qué podía pasarte a ti si te llevaba la policía? Para mí se me acababa la vida. La primera vez que yo fui a una discoteca gay cayó la policía. Y para mí ese rato yo dije, se acabó mi vida. Porque yo vivía en una congregación religiosa, imagínate. Tenía mi cédula y estaba como religioso aparte. Pero lo que hacía la policía en estos casos muchas veces es que sacaban tus nombres en el comercio. No en el comercio, siquiera en el extra. O sea, era las locas y todo eso. Entonces yo dije, imagínate yo preso llamar, sáquenme de aquí. ¿Por qué? Porque soy gay. No, se acababa mi vida. Para mí se acabó mi vida, o sea, como de familia a los 23 años. A mí me botaron de la casa a los 23 años por ser gay. Había muchas formas de acabarte la vida solo por el hecho de que seas gay. ¿Y qué riesgos corrían ustedes en las cárceles? Maltrato, violaciones, robos. Yo lo que sé es que los trataban requete mal, ¿no? Gracias a Dios no he caído, ¿no? Ya. Pero sí me tocó varias veces irles a visitar sobre todo las que estaban en las cárceles, eran las trans. Tú no veías a los gays casi presos, o sea, siempre las que han caído son las trans, las personas trans. Entonces el gay, yo no sé, nos hemos librado hartísimo por la apariencia, creo, ¿no? Pero generalmente las trans son las que más pagaron. Y a las trans las metían en las cárceles de hombres, imagínate. Por algunos conocimientos de algunos otros homosexuales, sé que en Quito se gestaron algunos espacios para el homoerotismo. Algunos espacios como el Parque Elegido. ¿Qué lugares percibiste que eran así tal? Es que antes era tan difícil hacer contacto que el mismo gay creó formas de contactarse. Entonces yo aprendí, lo que me dijo alguien es, los homosexuales hablamos con los ojos. Entonces si un hombre te quedaba viendo a los ojos, ya era la forma de, aquí hay algo, porque un hombre no te puede quedar viendo a los ojos. Y que hay algo, aprendí de que ya estos espacios ya habían habido desde hace tiempos, ¿no?
que era una forma de contactarse en el Parque Ejido, ¿no? La gente caminaba por el ejido, si te quedaban viendo a los ojos, y ya podías hola, hola, y había una conversación, y había invitación a las casas. No había la delincuencia que hay ahora. También lo que aprendí, y era de que yo leí eso en un libro, pero no me imaginaba que había en Ecuador, los urinarios. Los urinarios eran espacios de contacto. El Amazonas era un sitio de contacto desde los jueves hasta los sábados. Era un sitio de contacto tremendo. Les llamaban el tontódromo. La gente salía a dar vueltas. Había tráfico hasta la 1 de la mañana. Había una vida nocturna tremenda en Quito. Prácticamente la vida nocturna en Quito parece coincidencialmente desde que el año 97 que se despenalizó la homosexualidad, la vida nocturna en Quito cambió por la delincuencia. Vino un montón de delincuencia justo por León Febres Cordero. León Febres Cordero fue, después de presidente, fue alcalde de Guayaquil. Y él, el escuadrón volante llevó a Guayaquil. Entonces, mucha gente que estaba dedicada a la delincuencia vino a Quito. Y sobre todo notó que el Parque Ejido y la Amazonas era un sitio de encuentro homosexual. Se hacían pasar por homosexuales y robaban. Y no solo robaban, mataban, robaban, quitaban carros, departamentos. Entonces, el Ejido se volvió terrorífico, no es lo que es ahora. Antes tú veías actividad de encuentros hasta 3 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, era increíble el Ejido. No había este tipo de delincuencia. O sea, tú te hacías fácilmente amistad con personas y era muy raro escuchar que te hayan robado. Pero lastimosamente cambió toda la situación. Mencionabas como que mucha gente se suicidó. Tal vez amigos que se hayan suicidado. Dios mío, yo creo que he llorado varias veces por eso. Yo me acuerdo que a los 15 años en mi colegio, yo estudié en una academia militar y religiosa. Y más o menos ya se daban cuenta de que yo era diferente y un amigo nuestro nos dijo a dos, mi papá se enteró que yo soy gay. Si llega a confirmar que yo soy, miento, la palabra era homosexual. La palabra gay no existía para nosotros. No existía esa palabra. Gay apareció recién creo que en los 90. Y homosexual era peyorativo. Dijo, y si mi papá se entera y confirma, yo me mato. Al otro día que fuimos al colegio nos enteramos que se había suicidado y nos invitaron al funeral. El papá dijo cínicamente que había sido que él estaba limpiando un rifle y se había dado un tiro. O sea, los dos no nos creímos ese cuento. Me acuerdo que cuando pasó esto del VIH y yo estaba como activista del VIH y me llamaba mucha gente a decirme tengo VIH, tengo VIH, tengo VIH. Era impresionante, pero en esas yo llegué tarde cuando un chico de 21 años se tiró un tiro porque de que tenía VIH y el papá se enteró que era gay, el papá típico militar y la mamá conservadora. Me acuerdo también que un activista se mató cuando le dieron la noticia que tenía VIH y siendo activista se ahorcó. O sea, era normal ver en los periódicos de personas que se mató y no se sabe por qué. Y nosotros sabíamos que eran gays. O sea, la vida para el gay era súper difícil. De que toque estos temas un poco sensibles. Sí, no hay problema, porque la gente ahora cree que es facilito ser gay y que no ha pasado nada hasta que haya esta lucha. Pucha, hemos pasado cosas duras y que la gente no sabe. Cuando yo conocí el ambiente gay, todo era clandestino en Quito. No es abierto como ahora. Todo era de boca a boca, ¿ya? Entonces yo conocí varias gente de provincias que se venía a Quito por eso mismo. Porque si allá en mi provincia, en ejemplo en Cuenca, en Azuay, solo en La Tacunga nomás, es muy difícil ser gay. O algunos venían los fines de semana a Quito y como decíamos, soltaban las trenzas aquí, se volvían allá, ¿no? Que la mayoría de nosotros cuando hablábamos, casi nadie decía mi familia lo sabe. O sea, todos estábamos conscientes de que si la familia se enteraba, era nuestro alcaboce. Entonces muchos me decían, si se entera mi familia, yo prefiero estar muerto, o yo trágame tierra, o yo me largo del país. Entonces hubo una gran huida de gente al extranjero. Como yo ya me metí al activismo, tuve contacto con mucha gente que me llamaba, que conversaba conmigo, que cuando sus familias se enteraban por aves circunstancias, se armaban unos revolucios, unas broncas, unas peleas, o sea, era impresionante.
¿Cómo percibía la ciudadanía al drag queen? Yo comencé el activismo cuando ser homosexual era penado, pero ya había un gran avance de que la ciencia ya dijo, no son enfermos. Las noticias ni llegaban acá. Las noticias no publicaban en el comercio, en los diarios. Lo que publicaban era todas las noticias de escándalo. Te publicaban cadáveres de gente gay y con las caras ahí para que la familia tenga vergüenza. Yo conocí el Dionisios cuando recién empezaba el Teatro Dionisios y Daniel Moreno no era ni siquiera drag queen, él manejaba el Dionisios con su pareja. Y de ahí Pablo Gallegos, que hizo el primer grupo de drags en la Fundación FEDAEPS, decidieron unirse con Dionisios y me encargaron a mí que haga la primera reunión ante la prensa para demostrar el arte drag en Ecuador. Y claro, vino la prensa y fue alhaja porque la gente heterosexual aceptó el arte drag. Créete, los que más criticaban era la misma gente gay. El gay en contra de todo lo que es femenino. Yo también cuando salí de activista ya público, yo recibí, créete, más ataques de la gente gay que de la gente heterosexual. Muy aparte de la gente religiosa siempre me ha atacado. En el Dionisios, cuando ya se enteraron, porque ya comenzó a ser público el arte drag, fueron muy valientes al enfrentarse a toda una sociedad hoy. Entonces, la policía nos caía cada rato y creían que incluso las drag eran prostitutas. Y pobre de que salgas con las drags, que a veces salíamos que tenían shows en la Mariscal y la gente te quedaba viendo y estos de insultos. Pero como era tan nuevo en Ecuador eso, la prensa se volcó al arte drag. Sí se volcó a hacerles entrevistas, a sacarles en televisión, a sacarles reportajes. Dionisio se volvió famosísimo porque era el único sitio que presentaba ya shows drag. Y el Daniel Moreno le hacía muy bien porque mezclaba con el teatro. Él estudió teatro en España. Entonces al principio sacar el arte drag fue también duro. Ahora ya hay competencias de drag y todo tan lindo, ¿no? En ese entonces, todo lo que fue lucha de LGBT, había que ponerse los pantalones y ser bien macho, porque ahora tú ves muchos activistas, hay un montón de activistas y quieren todo rápido, y derechos, y se inventan hasta derechos que yo he visto así medios rayados, y no están concisos en algo, pues era todo planificado, lento, inteligentemente, pero yo les decía, ¿cuál es el requisito para que seas activista? El primero es que vas a tener que aguantar un montón de piedras, que te lancen piedras. Tenías que tener una convicción tenaz de que vas a luchar por algo, y es luchar por uno mismo, tener esa convicción, pero sabías que te enfrentabas a toda una sociedad, incluso en el mismo ambiente gay. En el mismo ambiente gay había las broncas de los homosexuales masculinos que odian todo lo femenino. Dicen, no, es que ellos nos hacen quedar mal. Como salen en la televisión, como salen en el periódico, y solo salen travestis, nosotros quedamos mal. Y yo les decía, entonces, ¿por qué no das la cara tú? Ah, no. O sea, nadie quería dar la cara. Y ahora medio mundo quiere dar la cara. Antes no quería dar nadie la cara. Cuando yo les invité a la prensa para que vean el teatro drag, me dijeron, señor, no queremos entrevistar a los drag como homosexuales porque sabemos que los socializan mucho como homosexuales. Queremos entrevistar a gente como usted o profesionales como usted, que den la cara. Créete que nadie quiso. De todos los que yo pedí de activistas, nadie quería dar la cara. Entonces mira lo difícil que era. Entonces claro, dieron los drag la cara, yo di la cara y me arriesgué un montón, pero di la cara. Pero ahí nadie quería dar la cara. Y después que salimos en un reportaje de Vistazo, ahí sí un montón de activistas dijeron, ya sí, ya vamos a dar la cara, porque vieron que no nos pasó nada, ¿no? Ellos aparentemente creyeron que no nos pasó nada, pero no vivieron los ataques que nos hicieron después del reportaje. Entonces te digo, era muy duro dar la cara como persona sexualmente diversa. Tú estuviste relacionado con el Dionisios, ¿no es cierto? Sí, desde Ya, el principio. ya. ¿Qué es lo que la gente del barrio decía alrededor de la casa Dionisios? El Dionisios está en una zona bien especial, entonces había prostitución, hicieron bares. Lo que había es que la policía caía y le acusaba a Dionisios de que ahí había prostitución. Era una forma de sacar dinero. El Daniel Moreno se hizo respetar muchísimo en el barrio. Francisco, ¿tú crees que en algún momento la casa Dionisios se constituyó como un espacio de protección para los homosexuales? ¿Cómo percibían los homosexuales la casa Dionisios? En el tiempo que yo estuve, Dionisios fue un lugar para gente LGBT que le gusta el arte.
Como espacio de protección, Dionisios creó muchos espacios de ayuda a gente LGBT. Dionisios nació al fil. Hubo programas para ayudar a personas con alcoholismo. Dionisios ahí creo que también ayudó a las Ñuca Trans. Varias cosas de activismo LGBT pasaron en Dionisios. Se volvió un referente como del activismo LGBT, pero otra vez enfocado en el homosexual que se transforma en una mujer. Pero todas las universidades que les llamaban para hacer tesis de homosexualidad, les llamaban a él. Hacer la tesis de homosexualidad, pero entrevistándole mientras él se maquilla. Es muy raro encontrar gente que haga tesis de homosexualidad, diga, voy a entrevistar a homosexuales que son militares, que son policías, que son abogados, que son, o incluso hasta sacerdotes, ¿no? Siempre se basa en que tengo que irme solo a este lado, ¿no? Entonces como que otra vez se sigue con la nota de el homosexual está encaminado a o transvestirse a queen, ¿no? Hay que aclarar que la queen es un arte que puede hacer cualquier persona. Claro que el gay lo hace mejor, ¿no? Pero sí también mucha gente gay atacó al arte que se hacía en Dionisios. ¿Por qué lo atacaban? Justo por eso, porque estas locas, estas afeminadas, es que solo hacen ver el otro lado de la cara gay. Pero también sí le atacaban al Daniel porque en sus obras también él ponía la crudeza del ambiente gay. Él ponía en ciertas obras lo crudo que es el ambiente gay, o sea, no lo ponía como que es maravilloso el ambiente gay, ponía las broncas que hay entre los gays, incrementa esto de la gente gay que cree que tiene clase, la gente que es pobre, se incrementa la discriminación entre la misma población LGBT. Entonces a la gente LGBT le chocaba, de que cómo va a poner eso en una obra de teatro, ¿no? Los activistas te dicen, no, tienes que tapar todos, no, o sea, igual a mí no me ha gustado tapar, yo pongo las cosas como son y punto, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que tapar? Es como si somos inhumanos, ¿no? Entonces eso también no le gustaba a la gente LGBT. Pero el Daniel ha llegado a un reconocimiento por su arte, ¿no? Por su talento, ¿no? Es una pena que se acabó el Dionisios, pero hay que seguir adelante. Algo que me llama la atención y es que dices que antes del Dionisios todo era saunas y bares. Yo creo que hasta ahora sigue muchísimo ese formato. O sea, ya se están abriendo más cosas, pero la diversión para el ambiente gay está enfocado solo en saunas, videos y bares. Es muy difícil abrirte otra actividad aquí. Parece, no sé si es mi impresión, sobre todo en el ambiente gay, que la gente gay le socializa la palabra gay con sexo. ¿Por qué te digo? Porque yo trabajo en turismo y el 100% de ecuatorianos que me escriben por turismo creen que es sexo. El extranjero tiene la idea de que turismo es viajar, es conocer, es historia, antropología, sociedad, arte. Y te digo, el 100% de gente que me escribe hasta ahora cree que turismo gay es sexo. Entonces no sé si la visión está enfocada de que ser gay sigue siendo me voy a bar, me voy a sauna y me voy al video y no hago nada más. Me parece esa visión que hasta ahora le veo que sigue. ¿Qué saunas o bares tal vez recuerdas de tu época? Yo de los que me acuerdo solo había dos. Había el hueco, que había uno que se llamaba Ana María. César sabe muy bien la historia LGBT. Y él fue el primero que yo entiendo que se puso un bar gay en Quito que se llamaba el Sausalito. Que no se podía poner como bar gay, o sea que era un sitio de encuentro de la gente. Sé que fue el primero, antes del hueco, que él se puso ese bar. Le llamaban Ana María porque la que atendía ese bar era la Ana María y era un goce esa señora porque ella decidía quién entra y quién no entra. Y era como la casamentera, ella te unía a las parejas, pero era algo así muy chiquito, muy privado. El más famoso era el hueco, todo el mundo hemos pasado por ahí. Pero de ahí solo había un solo sauna, pero este sauna no es que era gay, sino que se llamaba La Cascada por el estadio. Tenía una particularidad que era un sauna masculino y femenino. Entonces había dos pisos. Pero la gente gay le transformó en gay. Claro que a veces entraba gente heterosexual. Pero todo era muy clandestino. O sea, incluso no es que entrabas a la sauna y que te hacías amigo de golpe. Que era muy lento el proceso para hacerte amigos ahí. Después ya la gente ya nos fuimos conociendo y ya sabíamos quién es y quién no. Pero no es que era un sauna gay, sino que la gente le transformó. ¿Eso en qué año más o menos era? Yo lo conocí justo en abril del 92. Yo creo que en el 2000 se cerró. Volvieron a ponerle Apolo. No sé qué pasó, que se cerró. ¿Cómo percibías tú la muerte en relación del homosexual? Porque hubo suicidios por homosexualidad y estoy seguro también de que hubo homicidios. Las familias, en caso de que sea homicidio, alteraba la versión de los hechos.
Eso pasa hasta ahora. Matan a una persona gay, sobre todo, no hay nadie que pida justicia. Te digo por los casos que yo he tenido. La familia tiene que tapar todos los hechos. A mí me han amenazado incluso hasta de muerte por yo publicar casos de asesinatos de gente gay, sobre todo, en que el asesino ha quedado libre. Porque en la mayoría de asesinatos de gente LGBT, la familia se entierra el muertito y no quiere que se sepa más. Recientemente en Guayaquil asesinaron a uno. El cadáver pusieron en la refrigeradora. Eso debía ser un gran juicio. Han asesinado a gente saliendo del hueco. No se publica porque las familias lo que quieren es tapar al máximo todos los asesinatos. Estamos viendo los casos de femicidio y se hacen luchas, se hacen todas las cuestiones por mujeres, pero por la gente LGBT, ni siquiera las fundaciones te piden dinero para VIH, te piden dinero para activismo. El rato que muere un gay, no hay justicia que te ayude. Y lo peor es eso, o sea, la misma familia, si ya encuentran el asesino a la policía, dicen, no, quitamos el cargo, queda libre, queda libre. O sea, son técnicas del olvido autoinducidas. Sí, tengo un amigo que es detective privado, que les roban, les ponen escopolamina, les dejan sin nada. Tengo extranjeros que les han robado aquí, les presento hasta el detective privado, o lea la denuncia en la policía. Hasta aquí no me han llegado. Porque no quiero que públicamente salga mi imagen que he estado con otro gay. Eso te digo, no ha cambiado. Sobre todo en los hombres, que es lo que yo más trato. Te digo, es una pena porque, sobre todo la familia, cuando por tapar las apariencias y que no quieren que bla, bla, bla en el velorio y nada de esto, no, a mi hijito le asesinaron, le quisieron robar, le asesinaron y punto. Se acabó el asunto. A pesar de que los mataron por ser Sí. homosexuales. A un actor famoso le mataron. La familia cayó todo. Me acabas de dejar en shock. Un amigo mío que era guía y que le mataron y él teniendo 60 años y fueron a botar el carro, pero lejísimos. La familia ahí sí hizo bronca porque es una familia de militares y claro, ahí dijeron es robo, le ahorcaron por robo. Pero nosotros sospechamos que también fue por otra cosa. Porque ahora también sí hay delincuencia en mismas personas LGBT. Claro. Ay, apareció eso no había antes, pero ahora hay. ¿Cuál fue la cosa más impactante que hayas visto o vivido como homosexual de los 80 o los 90? Y yo te voy a ser sincero, a mí lo que más me impactó es lo que yo pasé, o sea, yo hablo de mi vida, o sea, que a mí me boten de la casa, me dejen en la calle, me quiten todas mis herencias, que yo pase por la calle y me griten maricón. Entonces dices, ¿y cómo puede ser la gente que habla de Dios ser tan cruel? Cuando yo salgo al aire, a la vida pública como activista, hubo insultos que me mandaron a la cama una semana. Y lo más cruel vino de mi madre biológica, que es evangélica. Que te juro, ya no sé ni qué mismo me dijo, pero fue tan cruel. Y yo digo, para mí es impactante ver cómo mujeres atacan a los homosexuales cuando realmente el que más les veja, el que más la minimiza a la mujer, el que más la ha tratado mal, ¿por qué son estas cuestiones de los abortos? ¿Por qué son estas cuestiones de los maltratos? Es considerar a la mujer como un objeto sexual. Ese es el concepto de heterosexualidad. O sea, no digo que la heterosexualidad como mala, o sea, mal manejada. Cuando yo he dicho, mira, hay una iglesia que admite homosexuales, que te digan, ustedes los homosexuales tendrán espíritu. Lo que me impacta sí es la ignorancia. Ni siquiera leen que es heterosexual. Ni siquiera saben que es heterosexual. Pero ver a mujeres, o sea, en contra de los homosexuales, en contra de lo gay, cuando si analizaran qué les están haciendo los hombres heterosexuales, en su gran mayoría, la violencia contra la mujer es tremenda en este país. Y cómo las madres aguantan gritos de sus hijos, aguantan maltratos de sus hijos. Si el hijo es vago, le socapan aquí al hijo en Ecuador. Aguantan todo este tipo de enfermedades, de alcoholismo, de drogadicción, de neurosis. Escucha, pero si el hijo es gay, le botan a la calle. O sea, ¿qué digo? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad y sobre todo con las mujeres? De que aguantan esposos que les tratan mal, que les gritan, que no les respetan. He visto acá en el hospital, este hospital de acá abajo de niños, Rosa Cortiz. tanta madre soltera con su niño
Y el papá no asoma. He visto a gente que se gasta la plata de sus hijos en sexo, en prostitución, en vez de llevar un pan a su hijo. Me impresiona ver cómo madres, sus hijos les tratan mal, les gritan, que todavía no ayudan en la casa, son unos vagos. Y las mujeres aguantan y aguantan, aguantan. ¿Tú crees que el hombre aguantaría eso? Pero pobres si se enteran que el hijo es gay. O te me vas de la casa. He dicho, señora, su hijo tiene adicción, tiene que ir donde un médico, tiene que pedir ayuda para que le ayuden. No, 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 no. Pero si su hijo es LGBT, no, hay que llamar a que le lleven a una clínica de estas. Me impacta de ver cómo se asesina a gente LGBT y no se hace nada. No se hace absolutamente nada. Dices, qué increíble que es nuestra sociedad, ¿no? Que ya ha llegado al mal, a hacerle tan parte de su vida, a vivir con el daño, a vivir con la violencia, a vivir con la crueldad. Y vives de esto a diario. Y a personas que no les hacen daño, o sea, a ellas sí hay que atacarles. ¿Tú crees que hay una relación directa entre el discurso homofóbico y la amoralidad? El campo del turismo que trabajo, Quito es una sociedad llena de iglesias, llena de conventos. ¿Y qué hace el quiteño normal? Peca de lunes a sábado, y hablemos en el aspecto sexual. Y el domingo voy a la iglesia y me confieso, y el lunes estoy haciendo lo mismo. O sea, veo gente que ora por las mañanas y a la media hora está insultando a su mamá, no hace el trabajo bien, está yéndose en contra del prójimo. Entonces, ¿de qué te sirve tanta oración si estás haciendo todo lo contrario? O sea, nos falta congruencia. Si tú oras, actúa con acción, que se refleje la oración en la acción. Si tú dices, yo soy católico, cristiano, sé correcto, vive en paz, no hagas daño al prójimo. Aquí vivimos una sociedad tan religiosa, pero vivimos una doble moral. Yo creo que es en todo el mundo. En Quito, la sociedad religiosa que tenemos es una sociedad que peca de lunes a domingo, y con el hecho de irse a confesar o con el hecho de irse a decir alabado sea Dios, ya se acabó, pero sigues robando, mintiendo, haciendo daño. En la parte sexual es terrible porque hay la acusación en contra de los LGBT. ¿Qué hace el hombre heterosexual? Aquí hay un montón de prostíbulos ahí. Y el negocio de la prostitución es duro. El negocio de prostitución es trata de personas. Y es conseguir placer donde sabes que otra persona sufre. O sea, eso sí es perverso, oye. Ay, nadie nos dice nada. Hay que atacar al LGBT porque él es el malo, yo no. ¿Por qué crees que el homosexual se ha visto como esta fuente de inmoralidad? Por la iglesia, todo es la iglesia. Antes no había, antes había todo el equilibrio de la sexualidad masculina y femenina. Antes en la concepción indígena todo tiene un equilibrio. Desde que vino la iglesia acabó con todo esto. Listo. Bueno, muchas gracias, Francisco.